Bien, alumnos, en este video vamos a hablar sobre los embestimientos, la trayectoria, el transporte y el arrollamiento. En primer lugar, podemos decir que un embestimiento es una colisión violenta entre un vehículo y otro usuario de la vía. Los embestimientos pueden ser perpendiculares u oblicuos. Dentro de los embestimientos perpendiculares tenemos los embestimientos que son anteriores, centrales y posteriores. Y dentro de los oblicuos, como vemos en pantalla, tenemos aquellos que son también anteriores, centrales y posteriores. Es muy importante poder describir el tipo de embestimiento cuando hacemos una investigación de un hecho o de un siniestro vial, porque esto nos va a permitir determinar la mecánica del hecho. Otro elemento importante es establecer las trayectorias, o sea, cuáles eran los momentos, cuál eran la ubicación de los vehículos en un determinado momento antes y post impacto. En este caso, los indicios nos van a ayudar a determinar cuáles eran esas trayectorias de los vehículos, en este caso, anteriores al impacto. Por ejemplo, los indicios físicos en el lugar del hecho que nos permiten determinar cuáles eran la trayectoria de los vehículos antes del impacto son las huellas de frenada, las huellas de derrape, las rodaduras, entre otros. También otro elemento importante a observar en el lugar del hecho son los daños sufridos por los vehículos, ya sea en sus laterales, en su parte frontal, en su parte trasera, etc. En cuanto al atropello, Limper identifica tres fases en el mismo. Esas fases son la fase de impacto, la fase de vuelo y la fase de arrastre o rodadura. Es muy importante también establecer o determinar si ese atropello se dio teniendo en cuenta el centro de gravedad, se dio teniendo en cuenta la parte inferior del centro de gravedad, o sea, si el atropello tuvo contacto, el vehículo tuvo contacto con la persona por debajo del centro de gravedad, si lo hizo coincidente al centro de gravedad o si lo hizo en la parte superior o superior a su centro de gravedad. ¿Por qué es importante? Porque las lesiones que se van a observar en el peatón nos van a poder determinar cuál fue la mecánica de ese atropello. Si se dio en la parte inferior de su centro de gravedad este contacto, las lesiones generalmente son de la parte de la cadera hacia abajo, hacia las extremidades inferiores, y posteriormente sobre la zona superior. Si es coincidente al centro de gravedad, se va a producir una proyección del individuo, y si es por debajo del centro de gravedad, también se va a producir una proyección en la línea de acción del vehículo, y los daños obviamente van a estar dados por la parte media superior del individuo. Ahora los invito a ver el siguiente video en donde vamos a ver una simulación de un atropello en donde vamos a poder constatar cuáles son las fases y les pido que pongamos mucha atención en establecer cuál es el embistente, el embestido y las fases que se identifican en cada uno de ellos. Bien, alumnos, a continuación los invito a realizar la siguiente actividad práctica. Bien, alumnos, en esta actividad teníamos que vincular los conceptos
con las definiciones correspondientes. Como clave respuesta para el concepto trayectoria preimpacto de vehículos, le corresponde la siguiente definición. Para determinarla, nos basamos en uno de los elementos técnicos más importantes, que son las marcas de neumáticos. Bien, alumnos, en este video vamos a hablar sobre la estimación de la velocidad de impacto y los daños que se producen en los vehículos. En primer lugar, podemos decir que la velocidad mínima de circulación la podemos obtener mediante la fórmula que ya conocemos, que es 2 por g por mu por d, donde 2 dijimos que es una constante, g es la acción de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, mu es un coeficiente de rozamiento que está estandarizado, que lo podemos obtener de una tabla que se obtuvo a través de actividades experienciales, y d, que es la distancia de frenado. Pero el problema ocurre cuando tenemos el caso del siguiente gráfico, donde tenemos dos vehículos que colisionaron y donde tenemos una huella de frenada y tenemos una posición final a una determinada distancia del punto de impacto. En este caso, lo que suele ocurrir es que se calcule la velocidad y se sumen las velocidades en forma arbitraria, pero eso no es lo correcto. Lo que debemos hacer es lo siguiente. Lo vamos a explicar mediante el siguiente ejemplo. En el caso de este gráfico que vemos en pantalla, donde tenemos la colisión de los vehículos, vamos a partir de la fórmula de velocidad que conocemos, que es igual a 2 por g por mu por d y la raíz cuadrada de todo eso. Y vamos a utilizar la medida de la huella de frenada para obtener la velocidad que la vamos a denominar velocidad inicial. Mediante el cálculo de esa velocidad inicial vamos a obtener, como vemos en pantalla, que el V1, que es nuestra velocidad inicial del vehículo A, es igual a 14,35 metros sobre segundo. Bien, ahora como queremos calcular la segunda velocidad, que es posterior al punto de impacto, vamos a utilizar otra fórmula, que es la siguiente. Velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 por g por tm sobre p de V1. Vamos a ver qué consiste cada uno de los valores. 2 dijimos que es una constante, g es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la acción de la gravedad. Tm es el producto del peso del vehículo, ¿sí?, multiplicado por la distancia a la que fue desplazado ese vehículo. O sea que es una fórmula que tenemos que hacerla anteriormente. Bien, si reemplazamos esos valores, vamos a obtener que la velocidad 2 o la segunda velocidad del vehículo A es igual a 14,43 metros sobre segundo al cuadrado. Y reemplazando eso en la fórmula raíz cuadrada de V1 más V2 y esto al cuadrado, nos va a dar que la velocidad de circulación es igual a 20,35 metros sobre segundo, que si lo pasamos a kilómetro por hora mediante la conversión, nos da que la velocidad a la que circulaba el vehículo es igual a 73,36 kilómetros por hora. Es decir que, de acuerdo a cada caso que tenemos, vamos a aplicar la fórmula determinada. Es muy importante para aplicar las fórmulas también comprender el fundamento y la justificación de por qué aplicamos una fórmula u otra a cada caso, analizando cada situación del accidente de tránsito. Bien, alumnos, a continuación los invito a realizar la siguiente actividad práctica. En esta actividad teníamos que vincular los conceptos con la definición correspondiente y plasmarlo en una tabla. Para el concepto cálculo de ángulo de proyección le corresponde la siguiente definición.
La fórmula precedente no puede proporcionar una única estimación de la velocidad. Esta debe proporcionar los límites superior e inferior que permita maximizar y minimizar la expresión. Bien, alumnos, en este video vamos a hablar sobre el trabajo de campo. Para ello los invito a ver la siguiente imagen. En esta imagen vemos a diferentes personas que trabajan en el relevamiento de este lugar del hecho, de este siniestro vial, y también otro tipo de actividades que realizan otras personas, como pueden ser emergencias, bomberos, entre otros. Con esto queremos decir que el trabajo de campo en el lugar del hecho consiste en un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. En cuanto a la investigación del hecho del tránsito en sí, podemos decir que una de las actividades importantísimas es el croquis. En el croquis no deben faltar algunos elementos que son de suma importancia, como por ejemplo la posición final de los vehículos, el punto de impacto, las huellas de frenada, la posición de la víctima, entre otros. También dentro del croquis podemos ubicar aquellas medidas que son las medidas urgentes, que consisten en aquellos elementos de breve duración y de elementos fugaces que están en el lugar de hecho y que pueden desaparecer. Dentro de los elementos fugaces, por ejemplo, encontramos la posición final de los vehículos, las huellas de neumáticos, entre otros. Y dentro de los elementos de breve duración tenemos las manchas de fluidos, algunos más resistentes, los surcos, que son aquellos dejados por elementos duros del vehículo. Bien, a continuación los invito a ver el siguiente video en donde vamos a ver cuál es la utilización del escáner láser en la accidentología vial. Nuevas tecnologías llegan a Cali para dinamizar el proceso de levantamiento de accidentes, entre ellas el Faro, un dispositivo de tecnología láser que genera imágenes en 3D de geometrías y entornos complejos en tan solo unos minutos. Esta tecnología consiste en un dispositivo electrónico que me levanta digitalmente todo el accidente en 360 grados. Con la implementación de este esquema de apoyo, será posible reducir sustancialmente el tiempo que se demora el levantamiento de un accidente de tránsito. Un beneficio inicial es la parte de movilidad. Este elemento nos permite generar de manera confiable lo que es la parte de topografía y también fotografía. Y en los juicios, si se llega a una situación de esa, pues va a ser contundente la acción del Estado con referencia a lo que encontró en la vía y lo que se presenta en el juicio. O sea que el ciudadano como tal, en la víctima, se va a sentir representada y amparada por el Estado con una estructura fuerte y tecnología de punta. Las pruebas realizadas al Faro arrojan resultados positivos en cuanto a la exactitud de la medición y la rapidez del proceso. Un agente de tránsito normal tomaría exactamente unas 40 medidas, 50 medidas en un lapso de 45 minutos, ¿sí?, para amarrar la escena. En este caso, este aparato toma 200 medidas por segundo. Entonces, imagínate todo lo que podemos llegar a nosotros a hacer. En una escena, en 8 minutos, tomaríamos casi aproximadamente 1.200 medidas. Bien, alumnos, habiendo visto estos conceptos, los invito a realizar la actividad práctica. En esta actividad teníamos que vincular los conceptos con la definición y el ejemplo correspondiente y plasmarlo en una tabla. En este caso, para el concepto 1 le corresponde la definición B y el ejemplo: lugar en donde se encuentran personas heridas o muertas como consecuencia de la colisión.
Bien, alumnos, en este video vamos a hablar sobre los relevamientos y sobre un elemento importante que es la medición. Cuando realizamos medidas en el lugar del hecho, a veces nos encontramos con errores. Estos errores pueden ser de tres tipos: los errores gruesos o equivocaciones, los errores sistemáticos y los errores accidentales. Lo bueno es pensar ante esas situaciones, por ejemplo los errores gruesos o equivocaciones, cómo actuar para subsanar esos errores. Por ejemplo, si estamos realizando una medida con cinta métrica, que generalmente nos acarrea muchos errores, lo ideal sería realizar la misma medida de ida y de vuelta para poder comparar si esas mediciones se encuentran adecuadas. En segundo lugar, es muy importante realizar el relevamiento del lugar del hecho teniendo en cuenta la fijación, ¿sí? ¿Y qué tipo de procedimiento vamos a realizar para la fijación? Para poder explicar esto vamos a utilizar dos ejemplos mediante dos imágenes. Vamos a utilizar la imagen de la izquierda para el relevamiento mediante la fijación mediante un sistema de triangulación. Por ejemplo, tenemos un vehículo en una ruta y queremos fijarlo, ¿sí? En ese caso, mediante el sistema de triangulación, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: realizar una medición por ejemplo, en este caso, la rueda delantera del vehículo con respecto a un punto fijo de la vía. A esa dimensión lo vamos a llamar, o a esa longitud lo vamos a llamar segmento AC. Luego vamos a seleccionar otro punto fijo de la vía, denominada B, y la vamos a medir con la rueda delantera derecha del vehículo. A ese segmento lo vamos a denominar segmento AB. Por último, vamos a realizar una tercera medida entre los puntos fijos, el punto fijo C y el punto fijo B. A ese segmento lo vamos a llamar segmento BC. Fíjense que en ese momento está fijado, en ese momento vamos a fijar al vehículo en su parte delantera y se va a formar un triángulo. Por eso su nombre, método de triangulación. Lo mismo, para que el vehículo se encuentre correctamente fijado, vamos a realizar lo mismo con la rueda trasera izquierda del vehículo. Luego tenemos el método de coordenadas, que también lo vamos a explicar mediante la siguiente imagen de la derecha. En este caso vamos a realizar la medición desde la distancia desde la rueda delantera derecha del vehículo, que es el elemento A, con respecto a un punto fijo, que es el elemento B. Ese segmento lo vamos a denominar AB. Luego vamos a realizar una medición de otro objeto fijo, otro elemento fijo de la vía, que es el elemento C, y vamos a tomar la distancia entre B y C. En ese instante estaríamos realizando un método de coordenadas porque vamos a medir la distancia en el eje X y la distancia en el eje Y de ese objeto, que es la rueda delantera derecha del vehículo. Lo mismo lo vamos a realizar con la rueda trasera izquierda, siempre en los elementos en oposición para poder fijar correctamente el vehículo. Por último, en el relevamiento tenemos que tener en cuenta cuáles son aquellos elementos que no pueden faltar a la aplicación de estos métodos, que son en el vehículo, realizar el relevamiento del vehículo, la fijación de este vehículo, de los cuerpos biológicos, por ejemplo las manchas de sangre, la correcta fijación mediante un sistema de coordenadas sería realizar la medición desde la zona central de la mancha de sangre. Vidrios y plásticos, en este caso se recomienda ante la gran presencia o ante la gran cantidad de presencia de vidrios o fragmentos, tomar las dimensiones o tomar un punto central en el cual converjan los restos de vidrio. También la dimensión del relevamiento mediante el método de coordenadas o el método de ejes cartesianos de los neumáticos. Y por último, de los puntos que se vean en la vía pública. Bien, alumnos, a través de estos conceptos fuimos desarrollando este video. Los invito ahora a realizar la actividad práctica integradora.